Este es nuestro O-Ring de alta tecnología para generar el ajuste de sello entre la base y la tapa del domo de 96 hilos. Paños limpiadores permeados en alcohol isopropílico que garantiza la limpieza de las fibras de una manera 100% segura. Clip de derivación también llamado Branch of Clip, el cual fortalece la zona del sello oval entre los cables de alimentación tipo sangría. Se incluyen dos sujetadores plásticos que permiten realizar el almacenamiento de pequeñas longitudes de buffer. Se incluyen 98 unidades de smooths o manguitos termoencogibles para la protección de la fusión de la fibra. Para realizar el ajuste entre la tapa del domo y la pared o muro se incluye un herraje plástico, el cual debe ser asegurado con 4 chazos plásticos, 4 tubos termoencogibles rectos para la hermetización de las entradas de cable y un termoencogible oval para la hermetización de la entrada de cable sangrado. Se incluyen 4 bandas autoadhesivas que permiten la identificación de las fibras a nivel interno entre las bandejas. Dos abrazaderas de acero inoxidable IC 201 para el ajuste de la tapa con el herraje a muro. Incluyen juego de cinturones plásticos para el ajuste de las bandejas y 20 centímetros de tela abrasiva para las labores de hermetización. Se incluye el instructivo de montaje donde se indica el paso a paso del proceso de instalación y cableado de la cubierta. Domo de 96 hilos con 4 salidas rectas, una entrada oval. Cuenta con 4 bandejas con capacidad de fusión de 24 hilos por cada bandeja y un panel de reserva de buffer, el cual tiene una capacidad para almacenar 2 metros con 40 centímetros. En dado caso se puede suministrar la tapa con acabado liso o estriado. Estas son las herramientas básicas con las que podemos realizar la instalación y cableado del domo de 96 hilos. Recomendamos utilizar gafas de seguridad industrial y guantes de protección, un bisturí de seguridad industrial, un cortafrío, un destornillador de pala, una cegueta y para el sello del domo necesitamos una pipeta de gas butano. Las 4 salidas del domo de 96 hilos se utilizan principalmente para las líneas de distribución de la red troncal secundaria. Cuenta con un sistema de retención del miembro central en cada uno de los extremos alineados perfectamente con las entradas de alimentación tanto rectas como la oval. Cuenta con velcros de ajuste que permiten realizar una elongación de la fibra y un correcto posicionamiento de la misma en el panel de reserva. Cuenta con tubos de transporte para la protección de los buffer en el momento de realizar el cableado de alimentación al interior del domo. De igual manera cuenta con un separador de bandejas que facilitan las labores del cableado de la cubierta. 4 bandejas con capacidad de fusión de 24 hilos cada una y cavidades en sus extremos para realizar el almacenamiento de Spittler con un estándar de dimensiones hasta 1×8. El sistema de almacenamiento de bandejas es tipo bisagra, lo que permite una fácil manipulación y acceso a las fibras tanto en la instalación inicial como en el mantenimiento. Cuenta también con un velcro para realizar el aseguramiento de las bandejas y evitar cualquier tipo de movimiento que genere vulnerabilidad sobre las fibras internas. Para la preparación del cable, sujételo firmemente y marque las distancias para el corte de la chaqueta. Deja aproximadamente para la reserva de buffer alrededor de 1,80 m y realice el corte de la chaqueta. Remueva lo correspondiente a lo que se va a reservar en buffer. Luego de esto, identifique cuáles son los buffer con los cuales vamos a alimentar la cubierta. Las distancias recomendadas son aproximadamente 80 milímetros u 8 centímetros de miembro central para realizar la retención dentro del domo y a partir de allí el metro 80 centímetros para la reserva del buffer. Para la apertura de los puertos de entrada, corte y remueva los extremos de los puertos individuales con el bisturí. Realizado el corte, podemos proceder entonces a la alimentación de la cubierta, en este caso con un cable recto, aunque si bien también podríamos hacer la apertura del puerto oval y generar la alimentación con cable sangrado. Se recomienda realizar un pulido de la superficie del corte de las entradas y salidas, de manera que cuando realicemos el sello de los cables, este se genere de manera uniforme. Instalación de los cables. Se insertan las extensiones termoencogibles alrededor de los cables, en este caso vamos a alimentar con un cable sangrado. Se desatornilla la chapa antitracción para generar la sujeción del miembro central. Para generar el almacenamiento en el panel de reserva de los 2,40 m, generamos una pequeña elongación sobre el buffer cuidando no estresar la fibra y se desplaza lentamente hacia el interior para su almacenamiento.
Se retira el velcro de la reserva y se genera una figura de 8 ajustando la longitud del buffer. La chapa antitracción cuenta con 2 ranuras semirredondas que nos permite realizar el ajuste del miembro central de una manera adecuada sin generar deformación del mismo. Se inserta el miembro central en la chapa y con el destornillador de palas se genera lentamente el ajuste. Es necesario generar el ajuste de la reserva de buffer a la bandeja de reserva por medio de los velcros para su protección durante el montaje y uso. Con el fin de garantizar la uniformidad y estabilidad de la reserva, utilizamos los cintillos plásticos. Se enhebran y ajustan sin presionar, de manera que la reserva quede holgada para no generar ningún tipo de microcurvatura a nivel interno de la fibra. Se verifica siempre la elongación, según la necesidad se puede posicionar un cintillo en la parte superior. Realizada la reserva, se procede con el tránsito hacia las bandejas de alimentación para generar reserva de fibra desnuda. Se seleccionan los buffers con los que se va a trabajar, se retira la tapa protectora de la bandeja y se mide desde donde se desnudará la fibra. Se genera un corte en la chaqueta y se desnuda la fibra para su reserva. Se mide el tubo de transporte para el buffer, cuidando no dejar más de 1 centímetro al interior de la bandeja y se corta de diagonal para no generar afectación en la fibra desnuda al momento de transitar al interior de la misma. Se inserta la fibra desnuda por medio del tubo de transporte y procedemos a su ubicación. Terminada la inserción de la fibra en el tubo de transporte, se asegura el mismo a la bandeja por medio de los orificios utilizando los cintillos plásticos. Se recomienda que el tubo quede sobre la bandeja y la cabeza de cierre del cintillo quede hacia el extremo lateral de la bandeja. Colocamos una segunda unidad y procedemos al corte. Terminando el aseguramiento del buffer, se realiza el almacenamiento de fibra desnuda, el cual se puede generar por las cavidades laterales de la bandeja o por la parte central de la misma, como en este caso. Es importante guardar los radios mínimos de curvatura de 30 milímetros. Se disponen los extremos de la fibra para su futura fusión. Se saturan las 4 bandejas generando el correcto almacenamiento de la fibra desnuda y asegurando firmemente los cintillos plásticos a la bandeja. Con los extremos dispuestos para la fusión se realiza la limpieza con el paño limpiador y se identifica cada una de ellas. Para facilitar esta tarea, Silver Limitada provee lápices guía con las cubiertas. Una vez limpios los hilos se cortan con el cleaver y se fusionan. En este caso, esta labor se realiza con una fusionadora Stone HH510, que es un producto propio de Silver Limitada. Siguiendo el procedimiento estándar de su compañía para la fusión, se puede identificar de acuerdo al código de colores que se tiene dentro de la bandeja. Con los identificadores de fibra se puede generar la adhesión del identificador al mismo. Este identificador debe ser insertado antes del tubo termoencogible y se genera la fusión. En este caso se fusionaron 12 hilos en la bandeja superior. Se genera la fusión en las demás bandejas con una capacidad máxima de 24. Para el mantenimiento se puede hacer uso del separador de bandejas, el cual se coloca en la base de la bandeja en la que se va a trabajar y la base de la bandeja a sostener. De igual manera, para diseños tipo FTTH y GPON, si se requiere hacer uso de un splitter o difusor óptico como este, de una entrada por 8 salidas, el cual se almacena en las cavidades dispuestas en la bandeja, como en este caso, uno en el lateral derecho y uno en el lateral izquierdo, generando presión, y se almacena el hilo en las cavidades. La reserva se realiza en los 2 extremos de la bandeja, manteniendo los radios de curvatura y usando el lápiz guía para facilitar la tarea y así dejar dispuesta la fibra para su posterior fusión. Al terminar la instalación se posiciona la tapa de vinilo acrílico, se aseguran las bandejas con el velcro verificando su correcto ajuste. Para la hermetización de los cables se lijan los puertos y el cable de forma perpendicular a la superficie hasta generar completa rugosidad y se limpia la superficie de sello con el paño limpiador. Se adhiere el foil de aluminio al cable aproximadamente a 5 centímetros de la terminal de sello de la salida recta, teniendo en cuenta no dejar ningún tipo de deformidad o arruga en la superficie. Si se requiere, utilice un destornillador para emparejar la superficie. La labor del foil es la refracción al calor durante el sello con calor.
El espacio sin foil de aluminio permite el llenado de adhesivo o el hot mail entre el cable y la pared interior del puerto. Se inserta el termo incogible, el cual tiene unas manchas de pintura fotosensible, las cuales desaparecen cuando la termocontracción está completa. Lo más práctico es generar la termocontracción con una pipeta de gas butano o, si se tiene la disponibilidad, hacer uso de una pistola de aire caliente. La termocontracción se genera desde la base manteniendo una distancia aproximada de 15 centímetros entre el termo incogible y la superficie de sello. Se gira el domo para que el sello sea continuo y paralelo, generando un sello seguro. Como se observa, una salida de hot melt indica que aún le falta unos 10 o 30 segundos más de exposición de calor para que se complete la labor de sello. Para la hermetización de la entrada oval se presenta el termo incogible oval con cremallera. Con los foil de aluminio instalados se posiciona el branch of clip de manera que uno de los extremos del termo incogible quede insertado en la parte superior y otra en la parte inferior. Con los cables presentados se genera la termocontracción con fuente de calor. Cuando se encuentren dos cables en una entrada, como en este caso sangrados, se debe utilizar un branch of clip para asegurar la hermeticidad. Se limpia la superficie de la base con un paño limpiador, retirando cualquier elemento extraño que pueda estar en el mismo y alterar la superficie del sello. Se instala el O-ring en la base siguiendo a la guía correspondiente, de manera que cuando se genere la presentación de la tapa, este me garantice el respectivo cierre. Se realiza limpieza en la otra superficie en contacto de la tapa, retirando cualquier tipo de partícula extraña que nos altere la superficie de cierre. Si se cuenta con vaselina, esta se debe colocar sobre la superficie para mejorar la capacidad de sello. Para la presentación de la tapa con bases, se alinea la válvula con el puerto oval de la cubierta y se alinean las guías de encajamiento con la herradura de la base. El domo cuenta con dos flechas de alineación entre la base y la tapa para facilitar y garantizar un correcto cierre de la cubierta. Alineada la válvula con el puerto oval, se coloca el cinturón de cierre lentamente sin forzarlo hasta que llegue a su grado cero y luego con la bisagra se genere posicionamiento y aseguramiento del clip. Si observamos luces o mal posicionamiento, es porque el ajuste entre la tapa y la base no se generó correctamente. Estas superficies son uniformes y deben estar completamente alineadas.